Bienvenidos todos a una nueva edición de Calidad Agrícola, el programa que acompaña al productor en su finca, en su lugar de trabajo, en su chacra. Llega para compartir sus experiencias y después ir mostrándolas a todo el Paraguay y el mundo. Hoy queremos compartir con ustedes los detalles de una jornada de campo que se vivió en Edelira, en donde pequeños y medianos productores estuvieron aprendiendo más respecto a la siembra directa y sus beneficios para la conservación del suelo. Empezamos una nueva edición de Calidad Agrícola. Se considera siembra directa al sistema que intenta evitar a toda costa la remoción del suelo, de modo que éste tenga una mayor protección y no pierda ni su consistencia ni sus propiedades. Se consideran tipos de siembra directa no solo a la propia acción de no arar el suelo manual o mecánicamente, también a actividades como la rotación de cultivos o la cobertura del suelo con rastrojos de la última cosecha. La siembra directa fue introducida en medianas y grandes fincas mecanizadas del Paraguay en 1990. Para el año 1997, unas 480.000 hectáreas, 51% del total del área cultivada, se encontraba en siembra directa. Los beneficios económicos que provienen de la adopción de esta técnica son enormes. Su magnitud fue calculada para el año 1997 en $941 millones. Esta estimación incluye la disminución en pérdida de nutrientes del suelo al evitarse la erosión, además del costo ahorrado al reducir horas tractor, menor consumo de combustible y menor uso de fertilizantes. Actualmente, la tecnología de siembra directa ya se encuentra en todos los niveles de la agricultura en el país, aunque en menor medida en la agricultura familiar campesina. En ese contexto, autoridades y gremios privados vienen trabajando para hacer conocer la siembra directa. En el distrito de Edelira, Itapúa, se realizó una jornada de campo dirigida a pequeños productores sobre manejo y conservación de suelo en cultivos de renta y consumo. Una de las paradas fue la calicata preparada dentro de la parcela de maíz, donde el ingeniero agrónomo Ken Morilla habló sobre la importancia de uso de abonos verdes con demostración de perfil y distribución de raíces. Estamos acá, esta es una parcela de producción de don Víctor. Este señor hace un tiempo que viene trabajando en el tema. Quisiera comentarle nomás que con él, su propiedad en aquel entonces estaba, como se dice, en situación crítica. Él quería vender sus propiedades y tomar otro rumbo, porque es baja productividad. Recuerdo que era 800 kilogramos de soja, 840, y ya no pagaba más el tema. Y en homenaje, quería hacerle ese recordatorio, nomás en eso apareció Magín en esa época por acá. Y por eso el recuerdo el día de hoy, como una persona trayendo información o algún contenido puede influir en la vida de los demás, ¿verdad? En este caso, esta familia, este grupo de productores acá de la zona. Bueno, acá lo que queremos demostrar es que este productor, ¿qué es lo que viene haciendo o empezó a hacer desde tiempos atrás? Tenía el sistema de alta remoción de suelos, y empezó a empobrecer. Y vamos a tratar de explicar en forma simple qué ocurrió con ese suelo y qué está haciendo hoy en día. Anteriormente, ¿verdad?, se hacía lo que se llama la remoción de suelo mongu. La rastra, ¿por qué? Catujanguay se la alimento o la coga al cultivo. Pero ¿qué pasó? Pasó que con ese proceso
de remover el suelo, de remover el proceso de la descomposición del material orgánico, se estaba dando de una forma muy especial. Y eso vamos a tratar de explicar. Pejechaba ape ba epa orecoma cocaray, ape o cocaray hace 30 años ba oyapo ojeya ubirobare cogarembire, o si no siembra abonos verdes, o si no omboyo marao peba. A una cosa simple. Con a cogarembire o resto del cultivo tiene un proceso de descomposición diferenciado de acuerdo a donde esté. Umavecuri o pala yabatitu oñe piruana otro coga. Entonces va oya po omboyeje a rastrones. Ay qué uiwipe. ¿Qué significa? Que tenía que descomponerse este material, pero con poco oxígeno. Le llamamos descomposición anaeróbica. Hoy en día, que que ocurre estando bajo tierra, tiene sus productos. En este caso, cuando está bajo tierra, produce lo que se llama, como les pregunté a aquellas niñas, cómo se limpia las uñas, y con acetona. Y uno de los subproductos, por ejemplo, son acetona, alcohol, ácido acético. Una serie de productos que se caracteriza, ¿por qué? Porque es de limpieza, es desagregante. Con aquí está mimi, o limpia, o deshace. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando anteriormente acá en la zona y en la otra parte de la propiedad que tenía este señor, o rastronea kakurijae, jamás que llevaba. ¿Por qué? Porque la descomposición del material ayudaba en forma anaeróbica, se volvía dispersante. Entonces, ocurre o isarambi, jamba ejisupea, o en huevo, o era dos cosas. Ve que es la arcilla, que es el hierro, y por el otro lado las partículas que no vemos, que es el material orgánico, el humus, que es el responsable de juntar agua y que actúa como un imán para atajar el agua y para atajar nutrientes. ¿Qué entonces hizo este señor? ¿Qué es lo que nosotros se le bajó la idea de cambiar ese modelo de producción, dejándole en la superficie el material? ¿Para qué? Para que esta celulosa, este resto vegetal, tenga descomposición, pero con oxígeno. Si la descomposición es con oxígeno, se produce aminoácidos. O sea, en vez de producir alcohol o producir otro subproducto de la descomposición, son aminoácidos, poliubrónico, urónico, ácidos, todo lo que se llama jalea ya eso. Engrudo, vamos a decir, produce. Entonces va ela oyapocoa, oyajesa, pe ubiroba, iñakuta inbaite. Hamba eje isela iñakutano la ubiroba. O curamo, el agua puede entrar por gravedad, porque hay espacio entre uno y otro. Entonces puede infiltrar cualquier cantidad de agua. Al infiltrar agua, ¿qué hace? Que quede un poquito acumulado y vaya bajando el agua. Antes de ese principio, quisiera nada más mostrarle la importancia que tiene que yo haga este akuta y mimi con relación al suelo pelado, que creemos que juntamos agua, pero que realmente con la lluvia eso se dispersa y se vuelve prácticamente impermeable. Entonces, ella es chata, un poquito de akuta y mimi de este propio suelo acá, y para mostrar nada más que cómo el agua de lluvia, porque una cosa es, acá tenemos mucha lluvia, ¿verdad? Aguacero fuerte, mucha agua, a veces las dos cosas se nos presentan. Entonces no aprovechamos el agua, porque, ojo, vamos a explicar después, nosotros queremos que el agua vaya hacia el fondo, porque si hacemos eso tenemos una ventaja. Entonces,
¿Qué es lo que permitimos? Ya no peubirobare, pecogarembire, tapape abono verde, o así como estamos viendo acá. El plantó maíz, ya vio que se está formando su espiga, entonces ya plantó avena con lupino, al voleo, que no pare el sistema, porque no tiene que parar. Entonces eso que es lo que con el tiempo se va formando, se forma esto acá y mimi, ubiroba. ¿Qué es lo que permite? Juntar agua, fíjense nada más, así, no sé cómo voy a hacer, pero el agua infiltra rápido. Nosotros no tenemos que permitir que se vaya el agua, nosotros tenemos que juntar el agua de la chacra, ¿verdad? Que infiltre. ¿Por qué? Porque cuanto más dispersante, cuanto más rastra pasamos, eso va disolviendo y se va formando acta y mimi. Y cuando se forma acta y mimi, de ojo, cuanto más IQI, ¿verdad? Yo tapade, yo tapadeno, do corre seila, ven para cómo tarda. Y el agua no puede tardar así en la chacra, o siritamante. Ya recola la güerosiri cocuepe. Fíjense, no. Y el suelo de acá también, ¿no? El suelo acá de la misma propiedad. ¿Por qué queremos que infiltre el agua? Porque si infiltra el agua, ¿verdad? La raíz, siempre decimos, busca el agua. O la raíz se baja porque hay agua. Generalmente porque como machete. A ver, machete. De ahí cuando ñandego, vea porque onte y catu ahí pea pesa. Lo que define la blandura de un suelo es la humedad. Nosotros necesitamos humedad. Y si hay humedad, crece raíz. Si crece raíz, nosotros, para poder entender, en ese bosque que está allá, ¿por qué crece ese árbol? Porque hay humedad. Porque infiltra agua. Entonces, vieron que estamos en un suelo bien viejo, descompuesto, son óxidos, en mineralogía le llaman. Último estado, dos componentes, no hay fórmulas muy compuestas. ¿Qué significa eso? Ya, y entonces tiene ya poca reserva. Y su velocidad de ceder nutrientes es muy lento. Entonces, ¿qué ocurre? El árbol necesita raíces para producir volumen. Si yo planto esta densidad y queremos que en 90 días coma, tiene que bajar no solamente el alimento que le ponemos acá, si es que fertilizamos. Y si no fertilizamos, menos todavía. Entonces, él tiene que comer también los nutrientes que de a poquito se van liberando porque el proceso del suelo todavía no terminó. Dice que el suelo tiene vida, se está descomponiendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aprovechamos una área grande en profundidad. Y eso puede mediante que el agua infiltra en profundidad. Por eso la misión principal hoy de la agricultura no es ponerle abono, ponerle... Dereme a su oportunidad. Maena. Japo o kakua hangua. Japo kakua. Y zarambi hangua y katu hangua esa okaru. Dar esa oportunidad. Y eso generalmente se le da mediante la humedad. Y esa humedad mediante la capacidad de infiltración de agua. Nosotros tenemos que darle esa propiedad. Y esa propiedad de infiltrar es si dejamos que se forme agregado. Y ese agregado se forma si la descomposición es con oxígeno. En síntesis, cuanto más peubirobare, ñamoijina, cocogarembire, abono verde, o sea, todo lo que es celulosa, eso me va a permitir infiltración de agua. Upecharupite kaahuepe do correila, porque permanentemente cae la hoja y se va formando agregado y eso significa infiltración. En el monte no metemos subsolador, no metemos nada herramienta, es natural. La siembra directa en pequeñas fincas se encuentra en estado incipiente.
En número, alcanza unas 248.000 y ocupa 1,5 millones de hectáreas. La salida de campo en el distrito de Delira fue organizada por el Centro de Desarrollo Agropecuario Itapúa Norte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el apoyo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, CAPECO. La mayor parte de la actividad se desarrolló en la finca de Víctor Ramírez, quien viene implementando la siembra directa desde hace 30 años. Acá este señor hace 30 años que está haciendo, por ejemplo, está haciendo algo muy importante. Antes creo que hubo soja, después maíz. La soja ya se fue. Después ahora otra vez maíz safriña. ¿Qué es lo que está viendo? Hay una mezcla de variedades y especies. Es año importante cuando hay variedad y especies. Tenemos el potencial de sanitar el suelo. ¿Por qué? Porque cada especie produce su azúcar. Produce el alimento específico y una población de microorganismos se adhiere a él para comerle y le protege a la misma planta. Si yo coloco varias variedades, ¿qué estoy haciendo? Que diferentes especies, que cada vegetal tenga su microorganismo con quien se asocia. ¿Y eso qué me permite? Que haya equilibrio y diversidad en el microorganismo. ¿Qué significa eso? Que ese microorganismo natural que está acá se desequilibra y se convierta en enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos en el suelo? Suelo sano. Peje zapa la icogamba esa oyo peno ye peje sema cuaraje porque oikokuri helada. Tajetecue. Miren la resistencia que tiene. ¿Qué significa? Tuvo la oportunidad de absorber suficiente potasio, por ejemplo. ¿Mediante qué? Mediante todo este sistema que tenemos acá, que le da esta resistencia y dureza a esta planta, y que es suficiente carbón para poder volver y continuar el sistema así tal cual como ocurre en el monte. Entonces, ¿qué tenemos? Eso le llamamos nosotros capacidad productiva. Entonces, va eco anga ecotipo, ya es subedón. Está en el momento en donde se vuelve eficiente. No solamente él, su suelo le vuelve eficiente. ¿Por qué? Porque ya acumuló acá. Primero, agua le permite entrar. Y acumuló el principal responsable de retener alimentos, que es el humo, la materia orgánica. Entonces, si tiene quien guarde el alimento, esa idema con por una fertilizante. Hasta puede dejar de usar si hay reserva. Entonces, ¿qué se ya esta no pona? Si él lo hizo, él lo está haciendo, contribuyendo permanentemente. Como por ejemplo, acá está, esta avena está creciendo, se está alimentando otra vez para, se aprovecha y deja la oportunidad, se aprovecha y deja la oportunidad. Y eso es lo que se quiere hoy en día, que el agricultor de tal manera que le sea, inclusive, a veces oye plagueaco, a monte la abono y pope, y ari, pero él tiene la condición de hacerlo. Anila pero me yaja porque, oye, a veces lo mitad, pero ari, como sanambita, él no va a apoyar la ñabono, no va a apoyar. Entonces, ¿por qué? Porque él va creando condiciones. ¿Qué beneficio venimos a encontrar acá? Que con el tiempo acá tenemos
lo que se llama la cadena acá. Desde Chapa con Acuara y cuánto Cuara y Oña. Va ese tiene un sistema ya dinámico que ya cuando entra el agua, circula el agua, actúa como un émbolo, un inflador. Ya entra el aire atmosférico. Ese aire atmosférico contiene nitrógeno. El microorganismo que trabaja para el suelo necesita de oxígeno, entonces puede captar nitrógeno. Ya capta nitrógeno, ya aprovecha el maíz y se vuelve un círculo virtuoso, como se dice. Es lo que se llama la dinámica de un sistema de producción. Hoy le llaman producción de alta productividad. Y este señor produce acá más de 10 toneladas. A veces venimos y produce 6 toneladas de soja también. Pero, ¿qué es necesario? No es el fertilizante. Las condiciones para aprovechar lo que le demos, sea orgánico, sea fertilizante químico, sea lo que... Y abono te ave. Tanimbu, abono te, ñamoía. Pero él aprovecha porque... Ñambo paladar. Ñambo paladar. Sin paladar, asado si se hace hoy. No vamos a comer, ¿verdad? Entonces, ñambo paladar, ñambo queso. Upea la ñandela yeyapoajina, este señor hizo en su suelo. Y otra de las cosas que para poder explicarles también, es interesante muchas veces, ¿qué es el gusano cuando viene, por ejemplo, en maíz o a veces peso? Peizongo joana. No come la. Van a ver que. Nunca hay piruyepean. ¿Qué es lo que él se alimenta? Él se alimenta de la savia. ¿Qué significa la savia? El material que todavía no se transformó o en proteína o no se transformó en harina o en el producto final que cosechamos. Entonces, cuando es fuerte la planta, así esta planta, ven que es sano, tiene una sanidad. Lastimosamente la agarró ya la escarcha. Cuando la planta es sana, ¿qué tenemos? No tenemos síntomas de potencial ataque de plaga. ¿Por qué generalmente? Porque cuando está con todos los nutrientes, la savia circula y tiempo, hora, ya eso. En su tiempo, la transformación de un estado de aminoácido a otro aminoácido, tipo marcha militar ya eso, ojojina. Caro ino, imbewe, oye pisanga, joa, jamba, ela panambi, ojetu. Porque realmente los gusanos que tenemos acá son de voladores. Experto más oíra. La savia, si no se trasloca en la velocidad de transformación que corresponde, tiene pequeñas transformaciones. ¿Y quién huele eso? Panambi. Ya a veces y pone la ñan de coga, pero o una seca a la panambi. ¿Por qué? Porque esa seca no está permitiendo la circulación de la savia. Y eso huele. ¿Y qué hace el panambi? Y viene, pone huevo. Porque él no tiene ojo, él tiene solamente olfato. Entonces se produce cierta sustancia. Entonces, ¿qué ocurre? Viene la seca, se cae o va la solución, toque, ojo ñembo es la tipo. No es solución, ¿verdad? O hay que ponerle agua con pulverizador para que se ahogue. Estoy dando una plaga cualquiera. Entonces ahí pues entra la sanidad. La buena alimentación hace que los ciclos o los procesos fisiológicos, ya eso es pesadilla, o circular pero a tiempo. A pesar no se tu no se transforma o se tu hangua bicho. Panambi. Hoy la tipo como virulento había ocurrido. Entonces eso huele y oviposita. Entonces por más que llueva después, pero ya puso por el huevo. Upeávila cae fulano oroga o ya agarra paite, su cae fulano oroga, pero ya agarra y sube más. Es sanidad de planta. Su estado de savia. ¿O por qué? Si ya está más maduro uno y al otro le atacó a ese y no a aquel. Encontramos eso. O a veces le ataca a todos porque todos están en el mismo problema. Es como nosotros mismos, que nos va a atacar una gripe, una enfermedad, de acuerdo.
Si cigarrillo me metes a cerveza y últimamente no tomamos ni un naranja con gripe ya de yagarrata, o cambua todo el día naranja, posiblemente esta hueterico, tipo así, mamá. La inmunidad. Y la inmunidad en los vegetales está dado por los ciclos que vayan cumpliendo las etapas dentro del vegetal, a fin de que no sea objeto de, a no ser que sea mucho, porque a veces un pequeño panambi y anda ya pelote ahí. Ojo, tenemos que saber quién es el que está llegando en la finca, porque es el que va a ir a poner huevo y luego se convierte en larva y que después va a comer la hoja, pero va a comer la hoja donde haya esa sustancia que le permita. Los métodos de siembra directa sugieren una alteración mínima o nula del suelo. Con la siembra convencional se remueve la capa superior antes de la siembra y ayuda a airear el suelo, incorporar estiércol y fertilizantes, preparar la tierra para las futuras y frágiles raíces de las plántulas, destruir plagas y erradicar malas hierbas. Sin embargo, esta técnica favorece fuertemente la erosión del suelo. Elimina el mantillo, provoca un desequilibrio en los microorganismos y libera carbono del suelo en el aire, contribuyendo al efecto invernadero. La agricultura de siembra directa es beneficiosa, ya que elimina el impacto negativo de las actividades agrícolas en el medio ambiente, el clima y la salud general de la tierra. El instinto de sobrevivencia de los microorganismos es muy intuitivo, es por instinto, vamos a decir. En este caso desarrolla mucho la parte de olfato, por ejemplo, para ciertos ataques de plaga y así sucesivamente. Entonces va a variar bastante y hay que analizar ese aspecto, pero como una herramienta que da muchos beneficios, es cuidando bien el suelo, que por eso dice, o va a decir el productor, no, no entiendo ya, puede caer fulano, si no, o se pone o se pega, si me salió, está bien el suelo, ya sale mejor esto. Va en cadena las cosas, en cadena, porque si miramos, agregado, infiltración de agua, sanidad del vegetal, allá en el final termina en rendimiento. ¿Y qué es alto rendimiento? Es una defensa del suelo, porque él va a retirar, vamos a suponer, 400 gramos o 500 gramos. Hay lo que se llama un estudio del balance, cuánto yo retiro, cuánto yo dejo. Y la única manera de progresar es que cuanto yo más produzco, más dejo alimento para el suelo. Podemos tener espigotas, plantas separadas, pero el rendimiento total es lo que nos interesa. Porque dos cosas, queda el alimento para la persona y queda alimento para el suelo. A eso me quiero. Del maíz, sí. Sí. Del maíz sí siempre deja más abonado la tierra. La tierra. De allí la importancia de no siempre maíz ni soja, sino es hacer el tema de rotación. Porque yo tengo que darle diferente composición de carbono. Estamos hablando recién de la descomposición de la celulosa, que es esto, el residuo. Sí. Bueno, allí ya imaginaba, bueno, entonces. Y bueno, entonces eso es simplemente, ¿a qué quiero meterle? La idea sobre todo, que producir mucho significa alimento para el suelo, por el retorno del rastrojo. Deja el apetito planta y pona cada 1,5 metros a cada 1 metro melga, que me produzca bien las plantas. Dejo poco residuo al suelo. Hoy el dilema, yo tengo que dejar mucho en la superficie del suelo. Si tengo que poner 40.000, 50.000 u 80.000 plantas, mejor. Yo voy a dejar más rastrojo porque pero dijimos, tenemos que crear condiciones para que esta raíz crezca acá donde se concentra todo el alimento y que vaya a aprovechar
toda la reserva en proceso de descomposición de acá también. Oportunidad, tenemos que darle condiciones a las plantas que coman. Durante la salida de campo pudimos conocer más sobre manejo y cuidado del cultivo de maíz. Esta estación estamos en el cultivo de maíz. Nos estamos enfocando acá sobre el manejo del cultivo de maíz, ¿verdad? Y sobre el complejo de plagas que atacan al cultivo de maíz. Entonces sería tipo un manejo integrado de plagas dentro de lo que se refiere al cultivo de maíz. Estábamos viendo un poquitito cómo nosotros podemos paliar los efectos negativos que tienen los ataques de diferentes plagas, el complejo de plagas que atacan al cultivo de maíz, desde la etapa inicial del desarrollo del cultivo hasta prácticamente la etapa final, que es lo que estamos teniendo acá, ¿verdad? Cuando la espiga ya está en formación y en etapa de cosecha. Realmente está dirigido a todo público, o sea, todo el paquete tecnológico que nosotros estamos presentando el día de hoy está libre público, pueden venir productores grandes también, productores grandes, medianos, estudiantes, porque estamos viendo no solamente acá el manejo integrado de plagas, sino también otros temas de interés para los productores. Bueno, estábamos viendo un poquitito cómo podemos tratar de controlar, de minimizar la presencia de esa plaga de suma importancia realmente hoy en día para el cultivo de maíz, ya que es a consecuencia de ese ataque tenemos presencia de ciertas enfermedades que llegan a reducir bastante el porcentaje de rendimiento de los cultivos. Entonces estábamos viendo el método químico específicamente, ¿verdad? De cómo paliar, de cómo tratar de controlar ese insecto plaga dentro de nuestro cultivo. Lo que pudimos escuchar dentro de la charla que estaban dando aquí, y ya hemos escuchado también eso de algunos productores, es la combinación de producto biológico y químico. Es algo que está resultando para control de ciertas plagas y enfermedades. Así mismo, así es como estaba mencionando, ¿verdad? Siempre la combinación de diferentes métodos es lo más recomendable para tratar de controlar las plagas en los cultivos, específicamente el maíz, que es un cultivo difícil entrar cuando la planta ya está en desarrollo avanzado. Entonces tenemos que hacer todos los controles necesarios, etapa inicial del desarrollo del cultivo. La combinación de esos métodos de control biológico más el control químico está dando sus resultados, ya sea para el gusano cogollero, ya sea para el pulgón y otras plagas de importancia económica para los productores, ¿verdad? A consecuencia de la presencia de ciertas plagas, también tenemos la presencia de enfermedades, ya sea virósicas o la presencia de bacterias dentro de nuestro cultivo, ¿verdad? Que la cigarrita, el pulgón son vectores principalmente de ciertas enfermedades. Entonces, si nosotros llegamos a combatir esas plagas de nuestros cultivos, también vamos a minimizar la presencia de esas enfermedades a fin de ciclo de nuestro cultivo. Entonces, eso nos asegura a nosotros que tengamos unos rendimientos deseados por todas, ya sea por técnicos y por productores. Otra cuestión importante también que escuchamos es algunas prácticas o las buenas prácticas agrícolas que estuvieron aquí compartiendo, como la rotación de suelo y qué tal estuvo también la participación de la gente que estuvo aquí. Bueno, realmente mucha participación. Este es el primer grupo que estamos recibiendo en la mañana de hoy, más de 20 personas ya en el primer grupo. Y una buena aceptación ya sea de estudiantes y productores, ¿verdad? Técnicos también que nos están acompañando de diferentes empresas privadas también. Y la importancia de la rotación de cultivos no solamente para el cultivo de maíz, ¿verdad? Sino para todo lo que se refiere a los diferentes cultivos, nos ayudan tanto a manejar las malezas, nos ayudan a reducir la presencia de ciertas plagas y de enfermedades, por supuesto, en los cultivos consecutivos al cultivo de maíz, ¿verdad? Ingeniero, otra cuestión importante también, el uso de tecnología y biotecnología a lo que es el cultivo de maíz. Se hizo énfasis también en eso de tratar de mirar la eficiencia productiva en elegir genética, buenos materiales. Así es, hoy en día, como ustedes saben, hacer un maíz normal, por decirlo así, ya nos dificulta bastante por la presencia del complejo de plagas, como estábamos mencionando más adelante, ¿verdad? Entonces, tratar de elegir siempre un híbrido que tenga un nivel de resistencia o de tolerancia a ciertas plagas y a ciertas enfermedades nos vienen ayudando desde hace varios años a tratar de tener mejorar los resultados, los rendimientos. Entonces, que el productor, ya sea pequeño, ¿sí?, o mediano o grande, sepa elegir el material, el híbrido de maíz que tenga ese gen
¿sí? Que le va a ayudar a producir, a mejorar su producción. Hoy en día no podemos dejar de hablar de esa tecnología que nos está ayudando a nosotros los técnicos, ¿verdad? Para dar esa tranquilidad también al productor de que va a asegurar su producción en esa zafra. El maíz es uno de los rubros más importantes dentro de la finca de la agricultura, ya sea familiar o extensiva, ¿verdad? Porque el productor pequeño tiene sus animales menores que utilizan el cultivo para la alimentación. Nosotros mismos utilizamos también para alimentarnos, ¿verdad? Entonces es un cultivo que debe estar presente en la finca del productor paraguayo. Debemos siempre de participar en este tipo de eventos porque acá estamos hablando a grandes rasgos, ¿verdad? Del manejo y de cómo podemos, como vos decís, ir mejorando el sistema productivo nacional también, ¿verdad? Dentro de la estación también compartieron con los visitantes algunos cuidados que se deben tener a la hora de manipular los defensivos agrícolas. Si bien yo estoy en parte medioambiental, el problema ambiental es a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos a través del Ministerio de Cultura y Ganadería, del proyecto PIMA? Impulsarle, enseñarle a los productores cuál importante es usar el uso individual de protección. Por dos motivos. Es uno, para que ellos se resguardan mismo por su salud, porque bien sabemos que el químico daña la salud, aunque no se creen, ¿verdad? Pero sí daña. Entonces eso es lo que enseñamos a los productores a través de métodos de demostraciones, ¿verdad? Un mameluco que le tape su oído, tiene un lente, la protección facial que tape la cara, tiene el guante que siempre tiene que ir encima de la manga, y también acá este es el delantal y tiene también la bota. Es importante también que la bota quede debajo del pantalón para que no puedan tener contacto físico el químico con las personas que están manipulando el químico. Eso es lo que estamos impulsando con los productores, demostrarle un poco y contar qué efectos le pueden causar en la salud y dónde, por ejemplo, se acumula, se origina y eso, los residuos químicos en nuestra salud. Es importante no solamente al pequeño productor que va a manipular directamente con la mochila, ¿verdad? Sino también aquel personal que esté manipulando cualquier producto químico debería de tener los equipos de protección para evitar, por ejemplo, el contacto directo con las manos o que al cargar los productos químicos en la pulverizadora alguna gota rebote por los ojos. Entonces es importante desde el punto de vista del cuidado del personal en sí, ¿verdad? Cuando la siembra directa y los abonos verdes son introducidos, la fertilidad del suelo y los niveles de materia orgánica se elevan rápidamente, aumentando significativamente los ingresos de la finca. Los agricultores que adoptan el concepto de la siembra directa afirman que vale la pena, ya que han conseguido una cosecha mayor según transcurre el tiempo. En perspectiva, la siembra directa parece ser un concepto prometedor en términos de rentabilidad. Durante la jornada de campo se abordaron temas relacionados a los cuidados culturales recomendados para los cultivos de maíz y yerba mate, manejo e importancia del cultivo de mandioca para consumo y renta, además del uso y aplicación de fitosanitarios. En realidad nosotros estamos realizando desde prácticamente hace un mes retomamos las actividades nuevamente de este tipo por el hecho de que, como siempre vengo repitiendo, tuvimos un año difícil donde no podríamos hacer estas actividades, ¿verdad? Pero retomamos con todo y el interés de los productores realmente es muy bueno. Hoy tuvimos una participación de 180 productores aproximadamente en el distrito de Delira, donde enfocamos temas relativos, o sea, a pedido de ellos realmente es. Y nosotros le acompañamos en este día de campo, por ejemplo, se tocó el tema de suelo, coberturas, abonos verdes de verano, de invierno, la importancia, ¿verdad?,
Después tenemos el otro tema también importante, densidad de cultivos en maíz, mandioca, ¿verdad? Después tenemos también temas importantes que son el medio ambiente, el uso correcto de defensivos agrícolas. Y son temas que se está trabajando con los diferentes especialistas, que es la ingeniera Dilma Cano, especialista en hierba mate, el ingeniero Isabelino Sayas Suelo, donde estuvieron acompañándonos también el ingeniero Ken Morilla. Y también tuvimos la visita prácticamente de todos los compañeros del país y del departamento de suelo. Nos vinieron a visitar en el distrito de Lira, ya que es la capital de la siembra directa. Eso nos honra, ¿verdad? También, y bueno, son objetivos que tenemos de llegar de la mejor forma a los productores. Y tuvo una recepción bastante importante, una concurrencia interesante de productores, licenciada. Sí, tuvimos la concurrencia de estudiantes de las universidades, como así también de las escuelas técnicas que tenemos acá en Edelira, productores que son asistidos por técnicos de la zona y muy buena concurrencia. ¿Interesados los pequeños productores en la tecnología de las buenas prácticas agrícolas como la rotación de suelo, uso de cobertura? Y nos decía también, licenciada, es un trabajo que se viene realizando en esta zona del país ya desde hace mucho tiempo. Sí, realmente desde que prácticamente asumí, le tomamos con fuerza los días de campo, porque yo digo, ahí aprende el técnico y aprende el productor, uno del otro. Y te podés dar cuenta durante el recorrido que tuviste el interés de los productores porque preguntan, consultan, de repente le interesa un tema y están, ¿verdad?, en el tema. En el Día de Campo se hizo mucho énfasis en la producción de abonos verdes. En ese sentido, el técnico agropecuario César Villalba presentó la colección de abonos verdes de la Dirección de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, compartió su conocimiento sobre estrategias de manejo y rotación de cultivos. Acá, por ejemplo, esta área tiene media hectárea y mantengo 30 parcelas en rotación de cultivo. En síntesis, esta parcela ya va más de 27 años en rotación de cultivo y yo acá empecé en el 2002 entrando. Ya estoy como 20 años acá haciendo rotación de cultivo continuo, demostrando a los alumnos que está en agro, tanto de agronomía, escuela agrícola, agricultores y otros interesados dentro del país. Aparte de eso, estamos recibiendo visitas de todos los países acá en este lugar. Ahora, después de esta pandemia, estamos arrancando otra vez prácticamente de 2 años y medio en 3. Ya por algo estamos empezando. Y la parcela acá, hoy en día sigo manteniendo gracias al apoyo de Capeco. Capeco está haciendo con un cooperador mío ahí parcela demostrativa y de paso nos estamos apoyando mutuamente. Y gracias a eso estamos siguiendo porque cuesta así mantener una parcela 27, 30 años ya en continua rotación, ¿verdad? Entonces esto es de utilidad para los pequeños productores cuando ellos quieran acá participar en una persona, 2 personas, yo estoy presente acá, estoy a las órdenes. Y la idea es demostrar siempre a los productores, como te digo, a los estudiantes que se están preparando, que este es el camino a seguir. La siembra directa es agricultura del futuro. Entonces el productor tiene que entrar en este sistema, tiene que adaptar, porque es muy importante para mejorar la vida misma del productor y las condiciones. Entonces es algo sumamente importante, por eso la Cámara Paraguaya de Exportadores nos está apoyando permanentemente en este sistema. Yo acá aproximadamente manejo más de 40 tipos de cultivos. Según cómo acompaña el clima, yo voy acá instalando, haciendo mixto, maíz con abono verde de invierno, mixto, avena, nabo, lupino, un poco de todo siempre. Entonces siempre vamos ordenando según cómo el clima como el clima va acompañando, ¿verdad? En continua sucesión, sin parar. En este sentido nosotros estamos apoyando bastante a través de la CDA Itapúa Norte. Estamos trabajando en bastantes zonas ya bien localizados. Hay productores que están empezando, hay productores que están adoptando lo que es la siembra directa
y así se va sumando en cadena. A los pequeños productores nosotros recomendamos hacer pequeñas fracciones, que vaya haciendo una fracción, que vaya haciendo otra fracción otro año, así para que no le esfuerce tanto el costo, ¿verdad? Y mientras que sigue ya el sistema, ya va acostumbrando ya y aprendiendo cómo funciona el sistema de rotación de cultivo, abono verde, ya cobertura, mejoramiento de suelo, ya todo va incluido ya en una cadena. Está demostrado el resultado positivo que ofrece la utilización del sistema de siembra directa en la agricultura. El principal desafío actualmente es la implementación y difusión de esta técnica en mayor cantidad de fincas de medianos y pequeños productores. Los productores pasaron una excelente jornada en la que aprendieron muchísimo y los técnicos también que estuvieron allí como capacitadores salieron muy contentos de esta jornada de trabajo que se realizó en Edelira, Itapúa, después de que todos los participantes realmente estuvieran activos, preguntando y aprendiendo de esta manera con técnicos de primer nivel de nuestro país sobre lo que es la conservación de suelo, la práctica de la siembra directa, que tiene tantos beneficios para mejorar la productividad, pero además para cuidar nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias a todo el equipo que estuvo guiando esta jornada de trabajo, esta salida de campo, y también a los participantes por compartir con Calidad Agrícola su experiencia. Gracias a ustedes por acompañarnos a través de la señal del canal de la producción. Los invitamos a que sigan con nuestra programación y será hasta una próxima edición de Calidad Agrícola.